El VIH se caracteriza por tener una historia de la enfermedad, una historia natural de la enfermedad, un, un tanto particular. Tiene una fase tanto aguda, una fase crónica. En la fase crónica hay una serie de divisiones y la fase final se conoce como el SIDA en sí. En la primera fase o fase de infección aguda va a corresponderse con la llegada del virus al paciente y se va a caracterizar desde el punto de vista clínico por dos situaciones. Número uno, que puede ser primero de manera sintomática o sintomática, donde el cuadro clínico presenta síntomas variables. Entre los más comunes son síntomas generales como fiebre, faringitis, infección de la garganta, linfadenopatías o aumento del tamaño de los ganglios. Cuadro parecido al de la enfermedad conocida como mononucleosis infecciosa. También se puede acompañar de artralgias o dolores articulares, mialgias, dolores musculares, anorexia y pérdida de peso. También trastornos dermatológicos como erupción eritematosa maculopapular, urticaria difusa y alopecia. Síntomas también en otros aparatos como en la parte gastrointestinal, con náuseas, vómitos, diarrea y úlceras mucocutáneas. La fase aguda se desarrolla a lo largo de aproximadamente 12 semanas. La semejanza con la mononucleosis infecciosa, como pueden ver aquí, es un cuadro similar a una faringitis bacteriana, en la que hay inflamación de las amígdalas, secreción exudado purulento, linfadenopatías, que son el aumento del tamaño de los ganglios linfáticos, aumento del tamaño de ciertos órganos también, el rash cutáneo, ese sarpullido también puede presentarse. Esta enfermedad, la mononucleosis infecciosa, muy similar a la fase aguda del VIH, es producida por un virus llamado virus de Epstein-Barr. Segunda fase o fase crónica, que también se denomina sintomática de la infección. ¿Por qué? Primero, esta fase, tras la primoinfección o la fase aguda, aquí el paciente pasa a la fase más larga de la enfermedad, la del denominado portador asintomático, ya que tiene una duración promedio de tan corto tiempo como de un año y se puede alargar a un tiempo de aproximadamente 8 años y medio. En esta fase asintomática, la replicación viral va a ser constante, particularmente en los tejidos linfoides en el sistema linfático del cuerpo. De manera general, puede ser el paciente sintomático por completo o tener un síndrome adénico, adenoide, o sea, del sistema linfático, con las siguientes características. Que tenga este síndrome de más de 3 meses de evolución, con los ganglios aumentados de tamaño, de consistencia firme, móviles y no dolorosos, sin mayores cambios en la piel en el tejido que lo recubre, en la mucosa que lo recubre, y que ocupen más de 2 regiones contiguas. Se llama linfadenopatía generalizada persistente, también porque puede haber esplenomegalia, aumento del tamaño del vaso, o no. Y el diagnóstico en esta fase va a ser por medio de los exámenes serológicos del VIH. El sistema linfático es un sistema recolector similar al sistema vascular, pero en este caso el sistema linfático recoge todos los líquidos que salen de las células y también los que salen del sistema vascular. Se encuentra a lo largo de todo el cuerpo. El sistema linfático está caracterizado, por ejemplo, por las amígdalas, el vaso, el apéndice, entre otros tipos de formaciones.
Por tanto, la función del sistema linfático es la de mantener el equilibrio de fluidos en el cuerpo. Transporta y filtra la linfa. La linfa es un fluido similar a la sangre y juega un papel esencial en el sistema inmunológico. El sistema linfático está incluido por los vasos linfáticos, ganglios, vaso, amígdalas, entre otros. Por poner un ejemplo, si ustedes sufren un golpe, un traumatismo en alguna parte del cuerpo, imagínense como un llamado chichón en la cabeza. Hay una ruptura de vasos sanguíneos, hace que sangre salga de los vasos hacia la parte extracelular. Notan que primero comienza con signos inflamatorios, edema, eh, hematoma, y posteriormente va disminuyendo el tamaño del chichón. ¿Cómo hace esto? Porque los vasos linfáticos van a recoger ese fluido que ha salido de la parte vascular. Se reabsorbe. Esto para que unos datos, características importantes complementarias del sistema linfático para que lo puedan leer más a detalle. Siguiendo con las etapas del VIH, la tercera fase o fase sintomática de la infección. Ya pasando algunos años y con el progreso de la enfermedad, debido a que la replicación se mantiene constante, le sigue esta fase, la cual representa un periodo intermedio entre el portador asintomático y el caso final o de SIDA. Clínicamente, en esta tercera fase va a haber síntomas generales, como por ejemplo malestar general recurrente, astenia persistente o cansancio, síndrome febril prolongado, fiebres, acompañados de sudores nocturnos y pérdida de peso, que puede llegar al 10% de la pérdida total del peso del individuo. Trastornos también en la sangre como anemia, trombocitopenia, trastornos respiratorios como tos, digestivos como diarrea y dermatológicos, los que son evidentes a simple vista. Puede haber una sobreinfección por otro tipo de microorganismos, en este caso puede haber una candidiasis bucal, trastornos como dermatitis seborreica, eh, trastornos del herpes simple, herpes zóster y formación de verrugas genitales. La última fase o fase de SIDA es el estadio final de la infección por el VIH y es característica aquí de infección de microorganismos oportunistas. Desde el punto de vista inmunológico representa una inmunodepresión ya severa, una depresión notable del número de linfocitos TCD4, cuya función, recuerden, se da en la fase de la respuesta inmune adaptativa. Aquí la replicación viral va a ser mucho mayor y por ende favorece la debilidad del sistema inmunológico. Desde este punto de vista clínico, se considera que un paciente en un posible caso de SIDA es cuando tiene varias afecciones oportunistas características que así lo indiquen. Infecciones oportunistas, tanto bacterianas, virales, micóticas, parasitarias, como por ejemplo, característico aquí, la candidiasis oral, ¿no? Infecciones pulmonares recurrentes en la piel. Persiste, por ejemplo, el sarcoma de Kaposi con sus lesiones características quísticas, entre otras. En la fase final de SIDA, el número de células CD4 en el organismo del individuo va a ser un indicador de la respuesta inmunitaria. Un recuento normal de células CD4 va a ir entre 500 a 1500 por milímetro cúbico de sangre. Entonces, el conteo CD4 va a ser uno de los indicadores principales para ver la progresión de la fase de SIDA, lo cual nos puede ayudar a clasificar en tres etapas. Etapa 1, en la cual el conteo de CD4
va a ser mayor o igual a 500 células por microlitro, con un porcentaje aproximado de CD4 mayor al 26%. Segunda etapa, con un conteo de 499 a 200. Cada vez va descendiendo más el conteo de CD4 por microlitro o milímetro cúbico de sangre. Tercera etapa, menos de 200 células por microlitro. La etapa 3, más el diagnóstico de algún tipo de infección oportunista, es diagnóstico definitivo ya de SIDA. La infección por VIH, cuando ya se reconoce en cualquiera de los estadios, requiere iniciar un tratamiento, el llamado TAR o terapia antirretroviral, que es básicamente una combinación de diversos fármacos para prevenir infecciones oportunistas, para prevenir las más prevalentes infecciones oportunistas. Ahora, en cuanto al laboratorio para detectar VIH, hay de igual manera varios tipos de pruebas. El PCR, que como en el resto de eh, enfermedades virales, va a detectar directamente las cadenas ARN o ADN del virus en sí. Una prueba 100% sensible. También hay pruebas rápidas de laboratorio que detectan tanto antígenos como anticuerpos, ¿no? Unas van a ser mucho más específicas que otras. Recuerden que el VIH puede ser transmitido principalmente mediante el contacto sexual, al compartir agujas para inyección, también de transfusiones sanguíneas y en transmisión vertical de madre a hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia materna. El VIH no se va a transmitir ni por contacto por agua, aire, ni por saliva, sudor, lágrimas, ni por insectos. Chicos, a ver, que quede claro, van a hacer un resumen del tema de virología 5.1, introducción, y 5.2, principales virus. Tienen que ser en resumen a mano para el día del examen. Y la práctica 6, la última, va a ser una lección previa al examen del tema 5.1 y 5.2. Nada más.